¿Esto es lo que cocina usted todos los días? Esto es lo que me cocinaba mi abuela, bueno. Josefina, de Entre Ríos. La Bobe. Claro, la La Bobe, Bobe. Villaguay. Me hacía los knishes. Knishes Claro. de papa, knishes Sí. de... Ay, no voy a seguir porque me voy a emocionar. Del knishe lo conozco mucho. Ah, bueno, o sea que no lo cocina todos los días. Bueno, yo me había ilusionado. Bueno, No, aquí pero está, son es uno de recuerdos, los son platos más recuerdos. tradicionales de la comunidad judía aquí en Córdoba. Y está Raquel Bosco, que es la cocinera, junto a Marcelo Polakov. Yo sí que en voy a radio. comer. ¿Usted Ella no lo cocina, cocina yo lo nada, como. Marcelo? No. Yo como, pero bien, muy bien. Hola Raquel, bienvenida. Gracias. ¿Cómo te gracias. va? Muy bien. Bueno, más allá del plato, que queremos que nos describas un poco cómo se prepara, ¿cuál es el secreto, el espíritu de la comida judía? ¿Qué condimentos, qué Perdón, impronta yo va? creo que esto tiene que ver también con la posguerra, ¿no? Sí. Una comida de elaboración sencilla, con Sí. papa, el tubérculo. El hambre, hambre, Harina, que sí, hemos sido sometidos elementos todos por- básicos de la cocina Claro. y que de la gente más pobre. Claro. La papa y la harina que dicen, nos decía mi abuela, que se sembraban juntas. El trigo y la papa, digamos, escondida, porque eran lugares que hacía 20 grados bajo cero. Entrelazado. Europa Oriental y Europa Central, ¿no? Ucrania, Rusia, Alemania, en pequeños pueblitos donde vivían y la mayoría vivía de la agricultura. Así que papa y harina había, solo que la harina era como medio más negrita, la Claro, calidad. menos refinada. Claro. Menos refinada, exactamente. Inclusive las hogazas de pan eran marrones, porque la harina era oscura. Entonces, la comida, los knishe en sí, es la comida de los judíos ashkenazim, que son los judíos que venían de esa zona de Ashkenaz, que es la zona de Europa Oriental y Europa Central. Mucha papa, pescado, pan de miel, el leikaj, que es conocido también. Después hay comida de los pueblos de Sefarad, que son los pueblos que vinieron del lado de España, Portugal, que es un poco más condimentada. Son países donde hace más calor, hay berenjena, tomate, pescado, dátiles, Dátiles, uy, qué aceite rico. de oliva. La receta es distinta, pero en cada lugar donde los judíos se asentaron, en la diáspora, fuera de Israel, fueron adquiriendo elementos o materias primas comunes al lugar y generando sus propias recetas. Y las trajeron todas a Argentina en este caso. Así que en todo el mundo alguien sabe lo que es un knish de papa. Incluso hubo un programa hace no mucho, acá en Argentina, una novela que daban en la tele, en Canal 12, y eran famosos los knishes de papa. Abría la heladera cuando volvía a bailar y estaban los knishes helados. Esperando. Bueno, ¿cómo se come knishe? ¿Es antes de la comida? ¿Es De durante la tarde? Siempre. Nunca pocos. Por Siempre. supuesto, Me imagino eso que- no hay duda. Siempre Menos viene de bien un 12 knish. nunca. Siempre viene un knish. Siempre va como de primer plato. De primer plato. De primer plato, sí. Aunque también se puede servir con otras cositas. Se puede Un poner miel aperitivo. también arriba. Bien, ¿no? Nunca escuchamos, pero Bueno, mi abuela Josefina le ponía Le ponía algo miel. Bueno, ahí claro, encontramos- de calabaza, hay miel gente- arriba. ¿Viste? Hay gente que hace ahora knishes dulces también. A ver, la masa de los knishes, como les decía, es una masa básica que se hace con harina, huevo, vinagre o limón, ¿sí? Y aceite. Es una masa que es obligación dejar reposar porque después se estira y se hace un círculo gigante. Ah, Se mirá. va rellenando en los extremos y se va después haciendo todo como un chorizo, por así decirlo. Claro. Y se va cortando, se corta con la mano y se hacen los knishes como ustedes lo ven acá. Si no se corta con la mano es porque la masa algo tiene. Hay que Exacto. empezar de cero, ¿no? Exactamente. Ay, ay, ay. Hay que Exactamente. volver. también Ay, se qué comen con la mano. Se comen con la Claro. mano. A ver, vamos a A ver, ver. vamos a probar. Pero démosle a los Claro. camarógrafos, a Claro. todos los que están acá en el Qué rico estudio. el knish, cuántos recuerdos. Qué Yo ya probé hoy. así. A ver, ¿puedo mostrar cuando a ver si arriba alguno de los chicos para que Qué mostremos rico. por dentro cómo es el knishe? Muy bueno. Se desarma, se me cae, pero no lo veo. Muy Yo con rico. este sabor estoy viajando a mi infancia. A Villaguay, Entre La Ríos. comida tiene mucho que ver con eso, a dónde te lleva. Claro. Probás algo, sentís un aroma y te transporta a la casa de tu abuela o a la casa de una tía o de tus papás. En mi caso, mi mamá no cocinaba mucho, digamos. Yo como que fui adquiriendo más de otros lados, pero la comida o esa comida de los abuelos Es te única. toca el corazón, sí. Y en tu totalmente. caso, ¿cuál es tu vínculo con Israel, con el judaísmo? ¿Cómo viene el parentesco?
Y es profundo. No, siempre fui activa en la comunidad. Viví 6 años en Israel también. Mi familia vive todavía en Israel. Ah, ¿están allá? Sí, sí, sí. ¿En qué parte? Y dispersos, hay un poco más al sur, cerca de Ashkelon. Nos robaron un knish. Cerca de Ashkelon, al sur de Tel Aviv. Mi hermano más en Rishon LeZion. Según en Israel, te habrás dado cuenta, hay un tema de tráfico impresionante. Entonces hay que vivir cerca de donde uno, o los chicos van al colegio, donde uno trabaja. Claro, claro. Es si no, así. imposible desplazarse. Mira, viene un knish. ¿Cómo es esa historia de los kibbutz? ¿Siguen existiendo? ¿Qué son los kibbutz? Los kibbutz son como granjas agrícolas colectivas, que Bien. fue una especie de sueño, es una especie de sueño de origen socialista, judío, Claro. que fueron los primeros asentamientos cuando, digamos, el pueblo judío empieza a retornar más organizadamente a nivel político a los fines del siglo XIX y principios del XX, empiezan a organizar como granjas colectivas y empiezan a convertir esos desiertos que había y pantanos que había en lugares así florecientes. Hasta hoy hay alrededor de Israel un montón de kibbutzim, que es kibbutz en plural, en donde con distintos grados de autonomía y de ordenamiento colectivo producen. A veces, al principio eran solo agrícolas, producían, no sé, tomates, naranjas. Hoy ya tenés kibbutzim que producen programas informáticos, Ay, qué bárbaro, o fábricas de esas cuestiones de riego, así, esas cañitos que hacen riego por goteo, Claro. computarizado, etcétera. Y es un Especialistas en porcentaje riego. chiquito de la población, pero es muy activo. Mira vos. Qué bárbaro y bien concentrado el tema Bien del conocimiento especializado, Así, ¿no? así es. Eso es lo que hace generar valor agregado y hacer crecer en la También en es el parte, es concierto una mundial. parte como extraña de la sociedad israelí, tan así multifacética. Ahí están los sembradíos que decíamos que surgieron de la nada. Sí, de El pantanos o desiertos. Bueno, que eso es son- Tel Aviv, ¿o no? Bueno, hay Ahí todo el está. Eso es turismo la- impresionante también el turismo. Hay distintos lugares que son muy atractivos. Sí, en sí, las sí, ciudades, el ¿no? turismo, te imaginas que el mundo cristiano especialmente tiene en Tierra Santa los lugares por donde caminó y vivió Jesús, Claro. y el resto de la historia cristiana también es muy importante, más allá de la comunidad judía. Y la verdad es que vos ves lo que decía Sime antes, que la convivencia, a pesar de que a veces las noticias no son buenas, en general en la vida cotidiana hay una seguridad absoluta. Sí. Yo me acuerdo cuando estudiaba ahí en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que estudié también una especie de posgrado, en el aula cursábamos cristianos, musulmanes, judíos, absolutamente, digamos, como cotidiano. Y eso es algo que a veces en las noticias no se ve, Exacto. pero que es la vida cotidiana y uno no tiene más que ir y vivirlo sin que se lo cuenten. Uno Lo que me puede- llamó también la atención, paradójicamente lo que decís, es la cuestión militarizada, ¿no? La juventud haciendo la carrera militar. No es una carrera, lo que pasa es que el problema es es esa de los historia? vecinos, que está complicado, no con todos, porque con Egipto hay paz hace como 40 años, Sí. con Jordania también está firmada la paz, pero todavía no se pudo lograr, lamentablemente, ojalá se logre pronto, con, por ejemplo, con Siria, con el Líbano, con la misma autoridad palestina, a fin de que la gente no necesite, como hasta hoy, todos los varones hacen 3 años de ejército y todas las mujeres 2. Eso es obligatorio. Obligatorio, y después un mes de práctica prácticamente toda la vida. Qué bárbaro, Entonces, Que es servicio militar obligatorio. así es, Bien. absolutamente. Y eso, bueno, para los israelíes es uno de los datos centrales de la vida, ¿no? Y no es visto con cariño porque es una cuestión de defensa. Sí, es Entonces, una necesidad, más si que eso todo. se pudiera invertir esos fondos en otra cosa, todos estaríamos mejor en todos lados del planeta, no solo en Israel. Si Pero que no bueno, existieran más los ejércitos y si esa plata se destinara para Así la es. salud, para el desarrollo, ni ¿no? que hablar, ni que hablar. Ahora les pregunto, ¿la comunidad judía de Córdoba es abierta si uno se quiere sumar, si uno quiere entrar? Y tal vez la cuestión genealógica nada tiene que ver con ese pueblo. ¿Uno puede aparecer y sumarse? Sí, o sea, hay un montón de actividades que son abiertas. Nosotros no tenemos nada secreto, o sea, Bien. de por sí. A veces entrar a la sinagoga es complicado por temas de seguridad. Claro. Después de los atentados que hubo aquí en nuestro país lamentables, quedó como... Y ahora, ¿viste? Hoy mismo hubo un atentado terrorista en Estrasburgo, en Francia. En Francia. Entonces, entrar en ese sentido para nosotros se ha convertido en algo complicado. Ahora, a la vez, nosotros... Este domingo, o sea, cualquiera podía venir a presenciar este concierto que hicimos abierto de Hanukkah. De hecho fue así. Bien. Fue así, y claro. hacemos un montón de actividades en contacto con toda la gente. La entrada a una sinagoga siempre es abierta. ¿Entendés? No hay nada para justificar que no lo Está bueno que lo digas, pues mucha gente que dice, ¿cómo gustaría ver qué hay ahí adentro? Hoy mismo, mira, nosotros Que tenemos está en pleno un- centro, Te voy a calle decir dos Alvear. cosas que no son tan conocidas que hacemos en Córdoba que son fantásticas. Hoy mismo, hoy a la mañana,
un grupo de turistas vino a conocer la sinagoga con un programa que se hace en un circuito nuevo de Córdoba, se llama Circuito Interreligioso, que se va a la sinagoga, a la mezquita, a la catedral y a un templo evangélico. Buenísimo. Todos los miércoles. Y eso con la municipalidad lo hacemos. Y con el gobierno de Córdoba hace 12 años, 12, que ya 50.000 jóvenes de escuelas distintas participaron de este programa parecido, Ahí está. que visitan la sinagoga, la mezquita, la catedral y un templo evangélico. Y eso se hace todos los jueves del año lectivo. Todos los jueves Muy hace bueno. Ahí está. años. Vean.